Hola, como cada miércoles estamos en Viveros Prado. Hoy no me voy a centrar en explicaros ningún tipo de planta, sino que quería un poquito daros consejos básicos de jardinería. Porque todo el mundo cuando viene me pregunta, pues ¿cuáles son las épocas de abonado? O ¿cuánto riego una planta? O ¿qué planta me va bien para exposición sol o sombra? Hoy en este programa os voy a dar unas claves para que siempre tengáis vuestras plantas y flores en mejor estado. Como ya os dije, hoy os voy a hablar de consejos básicos para el cuidado de vuestras plantas. En primer lugar, lo primero que deberéis de hacer es buscarle la situación adecuada a cada planta o coger una planta adecuada a vuestra situación. Depende, hay jardines que son más sombríos o más soleados o que le dan más corrientes de aire o si lo queréis para porches, para terrazas, depende. Entonces deberemos de elegir muy bien la planta. Para eso estamos disponibles la gente que estamos en el vivero para orientaros qué tipo de plantas se adecúan a vuestras condiciones. No es lo mismo tener un espacio muy soleado, que deberéis de poner plantas muy fuertes, muy resistentes en cuanto a sol, que tener, por ejemplo, zonas sombrías, que ya deberemos de utilizar diferentes tipos de plantas. Por ejemplo, para la sombra, plantas que os irían muy bien, pues sería la camelia, el rododendro, la hortensia, la aucuba. Hay diferentes especies que podréis ver aquí en Viveros Prado. Y luego para el sol, algunos ejemplos, pues por ejemplo podéis poner el callistemum, el pieris, flores prácticamente de todo tipo, que no quiere decir que toda planta de flor tipo surfinia, geranio, verbenas o vincas necesiten sol, sino que también hay algún tipo de plantas de flor que os podrían valer para sombra. Por ejemplo, begonia liator, pendientes de la reina, tenéis multitud de variedades de flor. Porque hay mucha gente que me pregunta, es que yo no puedo poner ninguna flor porque en mi balcón o en mi terraza, es la zona norte, no me da mucho el sol. No tenéis problema, siempre y cuando vengáis, nos preguntéis cuáles son las plantas más adecuadas para zonas umbrías o de mucho sol. Y estaremos encantados de aconsejaros cuál será la más conveniente para vuestro espacio. El segundo paso y uno de los pasos quizás más importantes es la elección de la tierra que debemos de utilizar para cada planta. Una vez después de ya haber elegido la situación donde va a ir nuestra planta, adecuaremos el sustrato a cada plantación. En este caso tengo dos tipos de sustrato y un abono orgánico, que os lo quería enseñar con la tierra porque ya veis que tiene aspecto de tierra. Lo único que es abono orgánico es humus de lombriz. Tengo dos tipos de tierra, que son las básicas. Habría muchos tipos más, por ejemplo de orquídeas, habría de cactus, de plantas verdes, pero en general podremos diferenciar más o menos dos tipos de tierra. El sustrato universal, que valdría para prácticamente la mayoría de plantas de exterior y de interior, que ya veis que es un sustrato normal, bastante oscuro, pero no tan oscuro como el que os voy a enseñar ahora, que es la tierra ácida, que es con un pH más bajo. Este es un universal más o menos de un pH de 6,5 y os valdría para todo tipo de plantas, exceptuando cuando cambiemos a sustrato ácido, que como ya os he dicho anteriormente, es para plantas ácidas, que ya os he comentado que camelia, rododendro, hortensia, arce, magnolias, todo ese tipo va a vivir mejor en una tierra con pH más ácido, que en este caso veis que es más oscurita, un poco más densa y os irá muy bien para ese tipo de plantas. Si la ponéis en sustrato universal, ese tipo de plantas ácidas no van a estar tan bonitas como en su propia tierra. Si lo ponemos en sustrato universal, entonces tendremos que meterle quelatos de hierro para acidificar un poquito el terreno. Por eso ya tenemos formulaciones hechas para ese tipo de plantas. Y por último, os quería enseñar lo que ya os he dicho, es el abono orgánico humus de lombriz, que esto sería bueno que lo mezcléis tanto con el sustrato universal como con el sustrato ácido para aportarle nutrientes sin tener que echar químicos, por ejemplo el granulado que os enseñé antes o líquido. Mezclamos el humus de lombriz a un 20% con tierra y ya tendremos parte del abonado ya del año, aunque luego le ayudemos un poquito con granulados, líquidos o abonos orgánicos en cápsulas.
Después de la plantación, uno de los pasos más importantes que tenemos al colocar una de nuestras plantas es el riego. Hay diferentes formas de regar, no todas las plantas hay que regarlas igual. Unas requieren riegos por encima, otras requieren riegos localizados a la tierra, por ejemplo en el caso de plantas de flor. No sería bueno que cogierais y regarais todo por encima porque la flor se dañaría. Al quedarle gotitas de agua en la flor, pues se quemarían un poquito, entonces lo que habría que hacer es riegos localizados. No todas las plantas requieren el mismo agua. Hay, por ejemplo, plantas de muchísima agua, pues por ejemplo la hortensia, le gusta mucho la humedad, o una planta de flor, por ejemplo la surfinia o petunia, necesitan mucha agua. Os diría más o menos que prácticamente todos los días, dependiendo también pues el día que haga. Si hace un día más nublado igual no deberemos de regar tanto, pero si hace un día muy soleado o con vientos, también que es muy importante acordarse de que el viento seca igual que el sol, pues deberemos de regar más. Por ejemplo, plantas que no requerían mucha agua, pues tipo cactus, crasas o plantas de flor, por ejemplo, como la uña de gato o el mesi. Para los riegos lo que tendríais que hacer es, por ejemplo, si es una planta fuerte en cuanto a riegos, coger una regadera y regar poquito a poco, siempre poquito a poco. No es bueno echar el agua de una vez, sino poquito a poco. Por ejemplo, para primeras plantaciones, plantas que estén muy chiquitinas, no sería bueno que las regaréis con regadera, o plantas delicadas en cuanto a que si les cae demasiada agua encima se puedan romper o partir. Entonces para eso utilizaremos flor, por ejemplo, como esta, se le llama flor a este tipo de manguera, porque echa el agua, ya veis, en forma de lluvia. Deberemos de coger y regar poquito a poco la planta que no requiera agua muy fuerte. Ya veis que estos aparatos son muy prácticos porque tienen varias posiciones para adaptar a cada planta el tipo de riego. Veis que tiene tipo lluvia, tiene también un chorro bastante fuerte, que este sería bueno pues más que para regar, pues para hacer operaciones de limpieza en vuestro jardín, ¿sabes? Mira. Y luego tiene uno que es para planta ya muy delicada, que es lluvia muy finita, casi como una aspersión muy finita, mira. ¿Ves? Esta es para planta muy delicada, que esté muy tiernina, semilleros o cositas así, para no levantar demasiada tierra ni aplastar las hojitas tan tiernitas. Una de las claves más importantes para que nuestra planta esté fuerte y crezca sana es el abonado. El abonado depende mucho del tipo de planta que es y de si es de flor o verde. Por ejemplo, habitualmente podemos diferenciar entre dos tipos de abonos. Para plantas universal, por ejemplo el abono azul, o por ejemplo para plantas ácidas, que yo os he explicado de cuáles son las plantas ácidas, normalmente son la azalea, la hortensia, rododendro, camelia, deberán llevar un abonado especial, que es para, como ya os he dicho, para plantas ácidas. Es uno de los pasos más importantes a seguir. Mucha gente se piensa que una planta simplemente con darle agua y tierra ya tiene suficiente y no nos acordamos de que también necesita un aporte de nutrientes. Este aporte de nutrientes se lo daremos con abonos. Abono no solo podéis utilizar el mineral, como en este caso el que tengo yo, sino que tenéis diferentes tipos de abonos. Tenéis mineral, tenéis orgánico, por ejemplo humus de lombriz, que ya os voy a hablar ya os hablé de él, y fertilizantes líquidos. Los fertilizantes líquidos son un poquito más engorrosos por el tema de que tenéis que regar todas las semanas o cada 15 días con el producto. En cambio, por ejemplo, un mineral, que es de liberación rápida, deberéis de echarlo como una vez al mes, más o menos, o mes y medio, e incluso tenemos otro tipo de granulados que son de larga duración. Eso quiere decir que puede estar 3 meses abonando o incluso ciertos abonos 6 meses, o sea que esta es una liberación controlada que va poquito a poco y os dura todo ese tiempo.
Sí que es verdad que si una planta está debilitada o queréis que el abono lo coja rápido, sería bueno echarle el mineral de rápida acción, que sería, por ejemplo, en este caso que es uno de los que más me gusta a mí utilizar porque le aportamos nutrientes cada poco tiempo. Es muy fácil, depende el abono, en este caso yo os voy a enseñar cómo echar un granulado, pero el líquido, por ejemplo, sería echarle un taponcito a una regadera y regar como regáis habitualmente. Y en este caso el granulado, que es un poquito más especial, porque hay gente que me dice ¿y cuánto le he hecho y cómo se lo he hecho? Siempre cogéis un poquitín, dependiendo, adecuándose del tamaño de la maceta. En este caso, como no es una maceta muy grande, pues unos granitos, así, un poquitín. Y se lo echáis por encima de la tierra. Cogéis la maceta, ¿veis? Y echamos unos granitos, casi evitando que toque el centro de la planta, siempre alrededor. Y esto luego con el agua de riego se va a ir disolviendo y va a ir cogiendo poco a poco los nutrientes que necesita. Por último, y no menos importante, es la prevención de enfermedades de nuestras plantas. Una de las enfermedades o plaga más importante que tenemos en nuestra comarca suele ser el pulgón. Para ello deberemos de dar tratamientos preventivos con un insecticida, el que os soléis utilizar, que ya sabéis que hay que hacerlo a primera hora de la mañana o a última para no quemar, y cogeremos con una pistolina y rociaremos todo para prevenir ya la entrada de pulgón. Estos últimos años hemos estado probando unas nuevas fórmulas para no tener que sulfatar, que lo único que solo os valdría para maceta. En tierra ya no sería tan efectivo, pero para maceta tenemos estas pastillas, que ya veis que son pues como pastillas nuestras prácticamente, que lo que deberéis hacer, que por ejemplo para la surfinia, en este caso que veis aquí, le suele entrar mucho pulgón, es meter una pastillita por cada planta y así estaremos evitando que nos entre pulgón durante 3 meses. Nos olvidaremos, meteremos una pastillita y ya no tendremos que dar tratamientos preventivos. Esto es para, por ejemplo, zonas de ventana que no queréis estar mojándolas o ensuciándolas, metéis pastillita y nos olvidamos ya de volver a dar tratamientos preventivos. Siempre y cuando acordaros de cuándo fue cuando la metáis, para a los 3 meses volver a introducirle la pastillita y que siga haciendo su efecto insecticida. Recordaros que en Viveros Prado ya tenemos abiertos los domingos y festivos de 11 a 2 y que estaremos dispuestos a recoger las macetas que ya no usáis para reciclarlas. Recordaros que al igual que en Viveros Prado queremos siempre la mejor calidad, en nuestra floristería tenemos un equipo profesional que os aconsejará sobre vuestra boda, primando la calidad y adaptándonos a vuestro presupuesto. Me despido desde Viveros Prado como cada miércoles. Un saludo.